Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña, Mayra Carvente, bienvenidos a todos. pues, auditorio, pues hoy vamos a tener el último programa de esta serie que habíamos estado haciendo en relación a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de México. Y dejamos para este último programa precisamente todo lo referente a las reparaciones, ¿no? Porque evidentemente, pues cuando hablamos de reparaciones, hablamos de cómo a la víctima en particular pues vamos a tratar de pues solventar los efectos que tuvo el hecho victimizante. ¿No es correcto, May? Sí, y vamos a ver cómo México, bueno, ya vimos que en varias sentencias México se vuelve parteaguas en muchos temas, lamentablemente, ¿no? En esto sí somos como, digamos, ejemplo de lo que no se tiene que hacer, pero ya más allá de todo este proceso de que tienen las víctimas, de lo que padecen, sufren, pues también tienen derechos y tienen una diversidad pues de derechos que tiene el Estado hacia ellos, ya en cuanto a reparación, digamos, reparación del daño. Ujú. Pues si acaso lo único que tendríamos que comentar en términos generales antes de entrar a la especificación de cada uno de los casos es que estamos hablando de 16 sentencias que la Corte Interamericana ha emitido. Tenemos 17 documentos y tenemos un par de documentos más que son interpretaciones de las sentencias, pero digamos elementos en donde vienen conceptos para cubrir la parte de la reparación, estamos hablando de 16 sentencias. Claro que cada una de ellas, como decíamos, son violaciones distintas, son obligaciones que también el Estado tiene que llevar a cabo a partir de la vulneración que se dieron y por eso son algunas van a coincidir y en otras van a tener sus distinciones. La idea central cuando hablamos de una reparación es que al existir una violación a derechos humanos y en específico violaciones que revisa o analiza la Corte Interamericana respecto a las obligaciones que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos, al cometerse una vulneración, entonces surge una obligación internacional por parte del Estado, porque pues por su acción o su inacción se ha producido un daño y a partir de ahí pues surge la obligación de reparar, ¿no? Entonces, si estamos teniendo esta atención pues en un ente internacional, tendríamos que decir que primero se incumplió este deber del Estado, pues de proteger los derechos, y al no protegerlos, entonces ahora cómo arreglo eso que de alguna forma descompuse, ¿no? Hay algunas formas que sí son como un tanto más sencillas, pero hay algunas otras, como por ejemplo temas de la vida, pues no puedo yo restituir la vida, ¿no? Sin embargo, pues puedo hacer compensaciones desde otra forma. Acuérdense que en esta temática, pues estamos hablando de lo que se conoce en materia internacional como reparación integral del daño, que es lo que de alguna forma se distinguía cuando nosotros tenemos un tema de naturaleza penal, pues hablamos de reparación del daño en el sentido de, bueno, yo me robé un celular, entonces la reparación del daño es reponer el celular o el costo del celular, más la sanción que yo de pronto pueda yo ahí tener. Pero acá en la reparación integral del daño son diferentes componentes que integran toda la reparación y por ello cada caso en específico tiene que ser analizado. Entonces tenemos 5 componentes, ahí sí, si me ayuda a ir, vamos rebotando cada uno de ellos porque son 5 componentes de los que se integra la reparación integral, que aunque está pensado desde el ámbito internacional, al menos aquí en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también jaló ese criterio y para temas de o problemas penales, por así decirlo, tenemos que también cubrir la parte de la reparación integral del daño. Pero ¿te parece si vamos explicando a grandes rasgos de qué van estos 5 componentes, May?
Sí, y también, así como tú les dijiste, recuerden que estamos viendo el tema de la reparación y que se compone, ¿no? De cinco, digamos que de cinco grandes rubros, y por eso es integral. Pues también recuerden que esto es el deber ser, Ah, porque ya claro. en la práctica platicaremos de se cumple, no se cumple, hasta dónde, pero este es el deber ser y esto es lo que el Estado, digamos que es lo menos que puede hacer después de todo lo que hizo mal. Esto es lo que debe de hacer de manera mínima. Ujú. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de estos grandes elementos es la no repetición? Que quisiera decir que un elemento es a lo mejor más importante que el otro, pero no, a mí me parece que todos tienen un peso muy relevante, porque la no repetición también te está hablando incluso indirectamente de un tema de prevención. Esta no repetición, pues son acciones que, pues para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y que digamos que te van a dar la tranquilidad de, bueno, yo ya lo sufrí, ya lo padecí, pero las personas que vienen ya no van a tener esta problemática, ¿no? La no repetición es de lo más importante. Hablamos también de la compensación. La compensación, pues bueno, es esta medida que se otorga a las víctimas por los perjuicios, por los sufrimientos, por las pérdidas económicas y que pueden ser evaluables y que son derivadas del hecho victimizante. Es, ahí esta compensación sí trae también un tema ahí importante porque como decías, hay que analizar cada caso, cuánto puede llegar a perder una persona en tema económico incluso. No es lo mismo, pues a lo mejor un adulto mayor que una niña, un niño, un adolescente. Sí hay que pues revisar todo el contexto de cada una de las víctimas. Hablamos también de una medida de satisfacción, que esta medida pues es de acceso a la justicia y la verdad de carácter público o simbólico que reconozcan y restablezcan la dignidad de las víctimas. Esta medida de satisfacción, pues de alguna manera te da paz, ¿no? Como víctima dices, bueno, ya reconocieron que se equivocaron, que lo hicieron mal y cuando ofrecen incluso una disculpa pública, eso a alguna de las víctimas las reconforta. Más allá de que ganen algo, es como un tema reconfortable el saber que el Estado reconozca que lo hizo mal y que va a tener un carácter simbólico para ellos, ¿no? Ya platicaremos de algunos casos en específico, pero bueno, en una de las sentencias que vimos, a una de las víctimas pusieron su nombre a uno de los auditorios de una universidad y eso hace que la familia se sienta eh, pues digamos que no sé si valorada, pero sí de alguna manera puede darle ese cobijo el Estado, ¿no? Tenemos estas medidas también de restitución, estas medidas que buscan devolver a la víctima al estado anterior de cuando sucedió el hecho victimizante. Ay, creo que esta es también de la más complicada en que se cumpla, pero bueno, es esta medida de volver al estado anterior al hecho victimizante. Y por último es la medida de rehabilitación, que esta medida es brindada a las víctimas que facilita o va a facilitar hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho victimizante. Aquí en rehabilitación, pues podemos hablar mucho del tema psicológico, psiquiátrico, médico, donde ahora sí digamos que el cuerpo, ¿no? Es lo que necesita y la psique necesita este tratamiento y pues bueno, son estos grandes cinco rubros de medidas que son la no repetición, la compensación, la satisfacción, la restitución y la rehabilitación. Estos grandes rubros van a conformar esta reparación integral a las víctimas. Si uno de ellos falta, pues es como la pata de una mesa, ¿no? No va a estar completo y no va a estar estable la víctima hasta no recibir todos estos apoyos por parte del Estado. Sí, que además también, si estamos hablando de que después de una investigación se ha comprobado que el Estado, sin lugar a dudas, cometió una afectación, pues de pronto lo importante acá es que se analice, como bien lo refieres,
cuáles son las necesidades que surgieron de ese hecho victimizante y no solamente a la víctima directa, sino también a las víctimas indirectas, ¿no? Porque esto es otra de las cuestiones que a veces cuando damos capacitaciones nos dicen, bueno, pero ¿por qué la sentencia terminó resolviéndose que van a ser millones de pesos lo que le vas a pagar, ¿no? Bueno, pues precisamente porque a lo mejor no solamente se estaba contemplando una sola víctima, sino podemos incluir pues muchas más a partir del efecto del hecho victimizante y todas las consecuencias. Por eso acá estamos hablando de que en su momento cuando se hace la valoración para determinar en qué medida vamos a dar una medida de no repetición o una compensación, es porque también hicimos un estudio previo, ¿no? Por parte de estos entes internacionales, hacen este estudio previo para decir qué es lo que necesita la víctima a partir de lo que se detectó. Claro, por supuesto, van a estar las partes que van a señalar, bueno, a mi víctima es necesario que se haga tal o cual cosa. En su momento es la corte la que valora, pero pues es una de las partes interesantes en cuanto al tema de la jurisdicción universal, o perdón, la jurisdicción interamericana respecto a la protección de derechos humanos, porque sí vemos más allá de lo que impactó, que a veces eso es lo que nos ha pasado mucho en los temas penales, de decir, bueno, pero es que esto generó una afectación que ya está impactando en la salud. Sí, pero me estás hablando de un robo. Sí, incluso un robo puede afectar la salud, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces no dimensionan en toda su complejidad algunos entes estatales. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa comercial y ya entramos de lleno a los casos? Sí, vamos y regresamos. Y ahora sí ya nos pasamos, creo, un poquito Un del poquito, tiempo. pero no, Bueno, no tardamos, vamos por favor a una pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando de las sentencias de la Corte Interamericana, en específico el tema de las reparaciones. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre, pues es nuestro último programa en relación a las sentencias de la Corte Interamericana. Nos estamos enfocando en el tema de las reparaciones. Recuerden que nos pueden estar, escuchando a través de cimacradio.org. También los videos pueden revisarlos en CIMAC TV, en la plataforma de YouTube. Y finalmente, si quieren pues llamarnos, alguna pregunta, alguna duda que tengan, pueden hacerlo a través del número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Pues bueno, entonces ahorita vamos a empezar a platicar sobre qué es lo que en su momento la Corte Interamericana determinó como reparación en los diferentes casos. Hay algunas cosas que son como comunes y hay otras que van teniendo sus especificaciones. Lo que sí sería importante mencionar y que me gustaría que fuéramos poniendo especial atención es cómo de pronto las reparaciones, aun cuando se hablan de los mismos conceptos, van incorporando elementos como para dar mayor precisión. Es como, a ver, ya te regañé una vez, ¿no? Ya te regañé dos veces, no, ahora sí ya toca el regaño más fuerte, ¿no? Me parece que si lo vemos así de forma gradual, sí en algunos conceptos o en algunos puntos que vamos a ir platicando, pues de alguna forma se puede ver esa llamada de atención por parte del ente interamericano y estamos bajo el supuesto, como lo habíamos estado platicando, de que ya son casos en donde se nos ha dicho que hemos incumplido las normas internacionales y que por lo tanto tenemos que reparar. Bueno, en ese contexto, algo May, que consideres relevante. es que te iba a decir, ya ahí está de pena, ¿no? Así de, a ver, ya te lo dije una vez, ya te lo dije dos veces, ya leemos las sentencias y es como de, Qué pena, hasta de pena ajena, ajá, sí, así de chino otra vez, bueno, sí, otra vez, sí, y sí, sí, no se atiende, o sea, bueno, lo vamos a ir platicando, pero en general no se atiende exacto. en tiempo y forma. Pues
Pues bueno, vamos con el primero. Tiene que ver con el caso Castañeda Gutmann, que es la sentencia del 6 de agosto del 2008. Aquí se habló, esta es una de las sentencias como de alguna forma que la reparación es como más pequeñita. Se habló de una indemnización, que es lo que también entendemos como la compensación. Aquí siempre, y esto sí va a ser como también una regla común para todos los casos, que se habla de dos conceptos, el daño material y el daño inmaterial. Básicamente es lo que te afectó, que se puede reponer con cosas o reponiendo cosas o pagando cosas, ¿no? Y el daño inmaterial, que son esas afectaciones que no vemos porque tienen que ver con la psique, que tienen que ver con otro tipo de valoraciones. Entonces, desde ahí, pues hay que tomar en consideración cada caso. En este punto en específico, no les vamos a hablar tal cual de en cuanto a la indemnización, cuánto le dieron en cada caso, ni más, porque pues eso también por respeto a las víctimas, pero pensemos que si se hace una cuantificación en el tema de la indemnización, hay que probar, como bien lo refería May cuando nos hablaba de las definiciones, hay que probar que gastamos ese dinero o que eso se afectó y así es como se hace una valoración. Entonces, en la indemnización sí se habla de esos daños, tanto materiales como inmateriales. Ahora bien, en cuanto a las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, en esta resolución que tenía que ver con la imposibilidad de que la víctima pudiera acceder a un cargo cuando todavía estábamos muy en pañalitos, ¿no? Con el tema de las candidaturas independientes. Entonces, en esto lo que se habló en cuanto a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición es que tuviéramos la adopción de diferentes medidas, tanto legislativas o administrativas, es decir, modificación de leyes o modificación de procedimientos para poder tener acceso a la defensa de derechos políticos. Es decir, si tú me dices que no puedo ser una candidata independiente, hacer los ajustes para que yo pueda participar. Ya después vimos ya la forma en cómo las candidaturas independientes se fueron movilizando y que también tuvo que ver con un tema político de ejercicio de derechos, ¿no? Además, otra de las medidas que se habla en este tipo de resoluciones es la publicación de la sentencia, porque como me determinaron que fui responsable internacionalmente, pues que todo el mundo sepa qué es lo que pasó, ¿no? Y que de alguna manera la sentencia sirva como una parte de reparación. No solamente el Estado incumplió, sino además te van a enseñar por qué incumplió y se hace la publicación de esa sentencia. Y finalmente, en este caso, se habla del reconocimiento público de responsabilidad internacional, ¿no? Es como que el Estado reconozca en un espacio en donde esté la víctima y estemos pues toda la ciudadanía, pues que reconozca qué es lo que hizo mal para que esto no se vuelva a repetir. Oye, Normix, ahí esta parte de los cambios legislativos, qué importantes son, por eso era el interés de nosotras de platicar de estas sentencias de la Corte Interamericana, porque sí hay un antes y un después de las sentencias en muchos aspectos. Sí, a nivel, pues, esta parte legislativa, sí cambian algunas leyes derivado de estas sentencias y pues que fueron, es de las más importantes, el tema de derechos político-electorales para los ciudadanos, que decías, estábamos muy en pañalitos y ahí lo logramos ver. Y bueno, tiene tiempo y la difusión de publicar estas sentencias o la sentencia, pues pareciera que ahí, con que la publicaran ahí donde casi nadie ni la veía, ¿no? Ahora sí también ya hay formas, medios diferentes en donde estas sentencias pueden llegar a más personas y también ya ahora incluso dicen, bueno, lo vamos a ir viendo, pero dicen ya también tienes que publicarla de una manera que sea digerible, que sea amigable y que la gente las pueda entender, porque de nada sirve que las publicaran si muchas personas decían, "Ay, ya voy en la tercera línea y no entiendo nada, ¿no? Y las dejabas de leer. Entonces, si no eras abogado, difícilmente la ibas a comprender. Entonces, hoy ya también hay muchos cambios en ese sentido, pero bueno, son de las sentencias que, digamos que son de las primeras piedras que se van poniendo en estos, para cambios importantes y más en tema legislativo. Es correcto.
Y luego viene otra, May. Esta sí es una de las que vino a hacer revoluciones bueno, a nuestro sí. país, ¿no? Tenemos el caso González y otra, conocido como el caso Campo Algodonero, del 16 de noviembre del 2009. Aquí, ¿qué es lo que primero se determinó? Sabemos que es la muerte en este caso, muerte a razón de género, porque todavía no hablábamos de feminicidio en este momento. Y aquí lo que se dijo, bueno, hay una obligación de investigar, de identificar y de juzgar y en su momento sancionar a los responsables. Es decir, sí, ya tengo una sentencia, pero eso no quiere decir, Estado mexicano, que ya cierras las carpetas y adiós y me olvido. No, todavía tienes que seguir investigando. Por eso es que se señala que debe de haber una obligación para, si yo ya detecté dentro de la sentencia que hubo ahí piedritas en el camino en la investigación, tienes que remover todos esos obstáculos y ocupa todos los medios disponibles. Por eso también nos señala que hay que incorporar la perspectiva de género, incorporar las líneas de investigación, hay que tomar en consideración el contexto, ahí la parte de los patrones, respetar los protocolos, los manuales, porque todos esos instrumentos ya traen los estándares internacionales de cómo debemos de investigar este tipo de casos. Por eso también nos dice que hay que garantizar la participación de las víctimas en cuanto a garantizar su derecho a la información, el pleno acceso a los expedientes, la capacitación a los funcionarios públicos en cuanto a atención a víctimas, que también la atención sea sin discriminación, temas de hablarles de la violencia de género, que las personas que van a intervenir en los procesos estén pues protegidos en cuanto a temas de seguridad. También pues una de las cosas que no olvidan las sentencias, porque a veces también eso es una de los elementos recurrentes que vemos en las capacitaciones, es pero no tenemos dinero, ¿no? Las sentencias también dicen, no, a ver, una parte es que hagas esta investigación diligente con todos los estándares internacionales y otra tiene que ver precisamente con que las instituciones cuenten con los recursos humanos, los recursos materiales para poder desempeñar sus funciones, porque si no es así, pues evidentemente no van a poder investigar. Lo hemos visto en el Estado de México, ¿no? Si no hay personal, entonces, ¿cómo quieres que un ministerio público atienda todas las carpetas que hay ahí, que vaya a citas, Humanamente que no es atienda? posible. No se puede, ¿no? Entonces, evidentemente es necesario tener como esos insumos. También es importante que se cumplan con todas estos estándares que hablamos de independencia, imparcialidad, libre de prejuicios, etcétera, y que también exista una rendición de cuentas por parte de las autoridades que investigan, transparencia, no solamente para la víctima en específico, sino todos los demás queremos saber qué pasó en esos casos. Se habla de pues identificar a los servidores públicos que no hicieron bien su trabajo y que en su momento se inicien investigaciones correspondientes para las sanciones y que pues tengamos una investigación real cuando las víctimas indirectas han sufrido amenazas o hostigamiento. Parecería que eso se queda ahí como desdibujado. Aquí lo retoman en las sentencias y dicen, no, si las víctimas indirectas han sufrido algún tipo de acoso o de hostigamiento o incluso temas de violencia, el Estado también está obligado a reparar. Y antes de que nos vayamos a este pequeño pausa comercial, dentro de las medidas de satisfacción, en este caso en específico, se habla también de la publicación de la sentencia, el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y otra de las cosas, se habla de un memorial para las víctimas de homicidio por razones de género, que aquí cobra un especial sentido. Vean cómo lo jala a partir de la sentencia, pero también hemos visto antimonumentas, ¿no? Que de pronto dicen, pero ¿por qué los ponen? Este es el sentido de por qué poner un antimonumenta. Digo, aquí es un memorial, ¿no? De por qué tener un antimonumenta. No nada más es porque quiero invadir cierta calle, no, la realidad es reflejar qué es lo que pasó en estos casos, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos, May. ¿Te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando de esto? Sí, vamos y les seguimos contando las sentencias que nos faltan, porque todavía falta mucho. Sí, faltan muchas. Pues estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación.
CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso con este programa hablando de las sentencias de la Corte Interamericana, ya en específico de toda esta parte de, pues de la reparación integral, que ya platicamos desde los elementos que la integran, ya platicamos de algunos de los casos, pero seguimos todavía en este caso que decíamos es pues trascendental del tema de campo algodonero, que así se le conoce, es más conocido como campo algodonero. Y ya nos platicó Norma, pues prácticamente todo lo del inicio de esta sentencia, de cuál es la obligación que tuvo el Estado, pues algunas de las acciones que se le pidieron que realizara. Incluso hablamos de este memorial para las víctimas por razones de género, y que de ahí decía Norma, bueno, pues esta es la relevancia que tiene estos memoriales que son muy significativos para las familias y que sí te dejan visibilizar lo que ha sucedido, y más en este tema de, pues de razones de género que todavía muchos se rehúsan a aceptar, ¿no? Ujú. Y bueno, también hubo garantías de no repetición. Aquí lo que se le pidió al Estado es que de alguna manera lograra estandarizar sus protocolos, sus criterios ministeriales de investigación, los servicios periciales, eh, tanto como para combatir desapariciones como para los homicidios, que en ese momento no eran feminicidios, y bueno, los distintos tipos de violencia en contra de la mujer. Aquí también sí me parecería importante resaltar que eh, pues yo creo que todos los servidores públicos que se dedican al acceso a la justicia, el leer esta sentencia debería de ser obligatorio. Sí. Esta sentencia es básica, y que algunos todavía te contesten, no, la verdad no la ubico, o creo que es la de unas mujeres que, híjole, esta es lectura obligada, por lo menos para los servidores públicos que llevan a cabo esta parte de acceso a la justicia. Bueno, también aquí lo que se le pidió al Estado mexicano es que implementara un programa de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua. Aquí mucho surgió, o digamos que se, se reforzó y tomó más forma la parte del protocolo ALBA, que seguramente lo han escuchado, este protocolo ALBA que toma su nombre cuando las mujeres salían ahí a buscar a sus familiares y salían en el ALBA. Por eso es que trae este nombre del protocolo ALBA. Y bueno, ahí a partir de esta sentencia se pide que este protocolo se fortalezca y sea una guía a nivel nacional. Y sí, hoy se adopta y digamos que se tropicaliza las necesidades de cada estado, pero pues se tiene que trabajar con de manera obligatoria. Viene aquí también temas de confrontación de información genética de cuerpos no identificados de mujeres o niñas privadas de la vida en Chihuahua, con personas desaparecidas a nivel nacional. Y viene otra parte importante, que es la capacitación con perspectiva de género a funcionarios públicos y también a la población en general del estado de Chihuahua. Esta capacitación de género, yo creo que Norma y yo lo hemos visto mucho en las clases que damos, porque más allá de capacitar, tratamos de sensibilizar a los servidores públicos de la importancia y la relevancia que es que utilicen esta perspectiva a lo largo de las investigaciones o a lo largo del acceso a la justicia, porque ya hay protocolos que te van diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Ya si no lo hacen realmente es porque, pues bueno, están tomando una irresponsabilidad grave y que sí puede tener consecuencias jurídicas importantes, inhabilitaciones. Hay muchas situaciones en las que pueden incurrir como funcionarios públicos al no observar esta perspectiva de género. Bueno, y también esta capacitación tiene que ir también dirigida al tema de derechos humanos, superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, que traemos, lo hemos platicado ya varias veces, traemos un caso, ¿no? En donde determinan que es una mujer, que no es una mujer por el simple hecho del caso que traemos en donde a una chica
la determinan como un masculino, trans, prostituta, por el simple hecho de encontrarla en cierta zona. Y estos estereotipos, estos prejuicios que tienen los servidores públicos son una de las barreras más importantes ante las que nos enfrentamos y que se enfrentan las víctimas. ¿Quiénes son los destinatarios de toda de esta capacitación, de todos estos protocolos, de todos estos manuales? Pues los policías, los fiscales, los jueces, militares, funcionarios encargados de la atención, ya sea asistencia legal a víctimas del delito, cualquier funcionario público, tanto a nivel local como a nivel federal. Entonces, bueno, aquí también es importante mencionar que hubo medidas de rehabilitación en cuanto al tema psicológico, al tema médico, y hay indemnizaciones. Estas indemnizaciones, ya decíamos, según sea el caso y según sea el reconocimiento de la víctima, es como se va a dar esta indemnización. Hay pues un daño emergente, que aquí es la pérdida económica real, lo que perdiste o lo que dejaste de percibir de manera económica real, directa, que es cuantificable en el patrimonio de una persona o de una empresa, y que esto fue derivado del hecho ilícito. También hablamos del lucro cesante o pérdida de ingresos y el daño moral. Entonces, bueno, son una serie de medidas que se imponen en esta sentencia que también es de verdad de las más importantes y que hoy en día, les decía, los funcionarios públicos deben de tener esta capacitación. Ya estos protocolos después de esta sentencia tienen que estar difundidos, fortalecidos, digeribles, deben de estar así prácticamente al lado ¿no? En el escritorio del servidor público para que tengo un caso que amerita la utilización de este protocolo, lo voy a usar. Y no llegar como a ese desconocimiento que de repente dicen, híjole, no sé si lo tenía que utilizar o no sé. Pero bueno, en general, este caso es pues todas las medidas que ya les platicamos, lo que se le sentenció al Estado mexicano. Y además este caso lo vamos a ver referenciado en muchos otros más en cuanto a reparaciones, específicamente en cómo deben de ser las investigaciones, porque también eso es lo que jala un poco el tema de lo que se determinó que se hizo de forma indebida al momento de hacer las investigaciones. Entonces, este es el parteaguas en temas de violencia de género y el que se jala para las otras sentencias que vamos a tener. Otro de los casos importantísimos que tuvimos en nuestro país, que también vino a hacer muchos cambios a nivel normativo, de interpretación y demás, es el caso Radilla Pacheco contra México. Es una sentencia del 23 de noviembre del 2009. Acá se vuelve a hablar de la obligación de investigar los hechos para poder juzgar y sancionar a los responsables dentro de las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Pues se sigue todavía ordenando al Estado mexicano que busque o determine cuál es el paradero del señor Rosendo Radilla. Se habla de hacer reformas constitucionales y legislativas específicamente en temas de la jurisdicción militar. Este es el primer caso en donde se habla de que militares no pueden, si cometen un hecho delictivo, pues no pueden ser juzgados por su propia jurisdicción militar, sino al cometerse un hecho del fuero común, es el fuero común el que debe de pues analizar los casos y en su momento llevar a cabo una investigación pues independiente. Se habla también de la tipificación en temas de desaparición forzada a partir del Código Penal Federal y que se empate con los instrumentos internacionales. En este momento, pues todavía no teníamos todo lo que hemos avanzado en cuestiones de reglamentación jurídica, ¿no? En cuanto a los temas de desaparición forzada, y aquí es donde se empieza a hablar de esta temática. Aquí de nueva cuenta se habla de capacitación a operadores de justicia y de educación en derechos humanos. Específicamente retoman que es necesario pues incorporar la jurisprudencia del sistema interamericano. Se habla de capacitar en temas de garantías judiciales y de protección judicial. Imagínense que la Corte nos dice,
es necesario que le vuelvas a decir a tus servidores públicos lo que pueden y no pueden hacer en el momento de una detención, ¿no? O sea, ahí también esta parte de las capacitaciones no nada más es un tema de, pues sí, hay que hablar con ellos, sino es reforzar lo que no debieron de haber hecho, ¿no? O cuáles son los límites de su actuación. Se habla también de programas de formación en cuanto a una debida diligencia, cómo debe de llevarse a cabo el juzgamiento de temas de desaparición forzada, cómo vamos a ocupar las pruebas en este tipo de casos, porque es importante llevar a cabo los análisis contextuales y pues aquí también nos habla de a quién va dirigido. Bueno, necesitamos que se lo apliquen a ministerios públicos, a jueces o todas aquellas autoridades que tengan la obligación o la atribución de hacer investigaciones y juzgar hechos de esta naturaleza. También se habla de la publicación de la sentencia, se habla de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y dentro del restablecimiento de la memoria se ordenó que hubiera una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, pues para saber quién era él, ¿no? No era una persona que solo detuvieron, la tuvieron en un campo militar y después la desaparecieron, no, era un activista, ¿no? Una persona importante en su localidad y era importante pues regresar esa dignidad. Se habla de atención psicológica y se habla de indemnizaciones y compensaciones también respecto a temas de daños materiales como pérdida de ingresos o daños emergentes y daño inmaterial. Este caso, como decíamos, sí forma un parteaguas porque a partir de este asunto es como se incorpora aquí en nuestro país la interpretación conforme. ¿Cómo es que vamos a analizar un caso en específico a partir de lo que tenemos como bloque de constitucionalidad? Es decir, ¿qué normas son las que nos aplican? Las que tiene el país más el ámbito internacional y que desde ahí cuando analicemos un caso en específico, aplicar las que mejor o en mayor medida protejan a las personas. Entonces, esta es una de las resoluciones que creó toda una forma distinta de entender los derechos humanos, que todavía tenemos muchos servidores públicos con resistencias, pero al menos fue como este punto de inflexión. Y otros dos casos que les voy a platicar muy rápidamente para darle el uso de la voz a May tiene que ver con el caso Fernández Ortega y otros, que es del 30 de agosto, y el caso de 2010, perdón, y el caso Rosendo Cantú, que es la sentencia del 31 de agosto del 2010. Recuerden que estas son dos sentencias de mujeres que fueron agredidas sexualmente por militares. Entonces aquí de nueva cuenta se habla de continuar la investigación para saber quiénes fueron los agresores tanto de Valentina como de Inés. Se habla de hacer modificaciones al Código de Justicia Militar específicamente, y esto se jala también del caso Rosendo Radilla, en el tema de, bueno, si comete un hecho delictivo del fuero común, ¿quién va a investigar? Entonces aquí refuerza lo que ya había señalado en el caso Rosendo Radilla y también señala que es necesario pues llevar a cabo reformas para hacer limitaciones en cuanto al fuero militar, ¿no? Hasta dónde los militares pueden o no pueden hacer cuestiones. Evidentemente se asume que pues violar a personas no entra dentro de su función, ¿no? De defender territorio, la población, etcétera. Se habla también del acto público de responsabilidad, de la publicación de la sentencia, la atención médica y psicológica tanto a Valentina e Inés como a su círculo cercano, las víctimas indirectas. Aquí estas dos sentencias, May y nuestro auditorio, son importantes porque marcan la pauta precisamente para la creación de protocolos en cuanto a la investigación diligente de actos de violencia sexual. Por eso a partir de estas sentencias que empezamos a ver muchísimos protocolos en el país para cómo determinar que estamos frente a una agresión sexual y cómo deberíamos de investigarlo. Además, también aquí nos dicen que es necesario retomar el protocolo de Estambul y las directrices de la Organización Mundial de la Salud, porque en este punto, en esta resolución, como ya lo habíamos platicado, se determina cómo la violación puede constituir un acto de tortura cuando la cometen agentes estatales. En cuanto a programas de capacitación,
Nos vuelven a hablar de cómo debe de ser la investigación en casos de violencia sexual contra las mujeres y que en específico no solamente es incorporar la perspectiva de género, sino el tema de la etnicidad, porque estamos hablando de pueblos y comunidades indígenas y pues qué es lo que debemos de tener como elementos básicos o elementales dentro de una institución de procuración y administración de justicia, como serían, por ejemplo, intérpretes y atenciones especializadas, ¿no? ¿A quién le vamos a dar estas capacitaciones? Bueno, pues principalmente a las Fuerzas Armadas. ¿De qué vamos a hablar? Pues de los principios y las normas de protección de derechos humanos, los límites que deben de tener. Estas capacitaciones sí nos señalan que deben de ser permanentes y obligatorias y que pues también se les explique cuáles son los límites de su acción y cuáles son los límites frente a la población civil. Hablarles de género, hablarles de derechos indígenas y que bueno, esto parte para cualquier nivel jerárquico, ¿no? También se habló de hacer otorgamiento de becas de estudios para los hijos de Inés y de Valentina, crear o tener un recurso para el funcionamiento de una escuela comunitaria que incluya temas de alojamiento y alimentación. Recuerden que en este caso las comunidades estaban muy alejadas y eso impidió que pudieran tener una atención médica adecuada. Por eso también se habla del fortalecimiento, perdón, de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual. Esto con recursos materiales, recursos humanos, tener traductores, también tener sus propios protocolos. Y se habla de servicios itinerantes de sensibilización y capacitación para detención y atención a temas de violencia por lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de que el acceso a la justicia hay que hablar de la accesibilidad y en estos casos estamos hablando de mujeres que tuvieron que caminar hasta 8 horas para ser atendidas o acercarse a una agencia del Ministerio Público que no estaba pues muy cercana a su localidad. Entonces, aquí es donde hablamos de que la justicia se tiene que acercar a las personas, no las personas acercarse a la justicia. Y por último, se habla de las indemnizaciones en daño material y daño inmaterial. Sí, Oye, May. Normisa, y yo quería decirte, claro que todas estas sentencias como que dejan instrucciones, digámoslo así, muy claras en qué es lo que tiene que hacer el Estado hacia las víctimas. Pero me parece, cuando he visto algunos videos en los casos de Inés y de Valentina, ellas lo que dicen, muchas mujeres de este poblado sufrimos lo mismo. Muchas han padecido este tipo de violencia y no se animan a decir nada, justo porque no hay a dónde ir, porque no te hacen caso, porque hasta eres mal vista si levantas la mano y dices, a mí me hicieron esto, ¿no? Entonces yo creo que dándose cumplimiento a estas sentencias, también las personas víctimas de estos delitos es más factible que puedan levantar la voz y decir, aquí también, acá también, y que se pueda visibilizar la problemática que existe en este tipo de comunidades con respecto a personal militar en específico, y que me parece que estas sentencias no solo sirven para el Estado, sino también es un beneficio para la comunidad, y que los que van haciendo, los que trabajan, los que luchan en estas sentencias, pues van haciendo brecha para los que vienen atrás, sea más sencillo el camino, ¿no? Que no debería de suceder, pero bueno, este fortalecimiento de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia, que decías, de violencia sexual, pues me parece que va a permitir que las mujeres de las comunidades comiencen a alzar la voz, o en su momento lo hicieron, no sé, ¿no? Creo que sí es algo importante. Sí, sí, sí. Y te digo, es que estas son las sentencias que van poniendo los puntos en específico que hay que atender y ya de aquí se van a ir jalando muchas de esas medidas. Por ejemplo, en el caso Cabrera García y Montiel, ya en este minutito que nos queda contra México, que es la sentencia del 26 de noviembre, se vuelve a hablar de continuar la investigación de los hechos, la publicación de la sentencia, la atención médica y psicológica. Dentro de las garantías de no repetición vuelven a insistir con el tema del Código de Justicia Militar. Aquí en específico se hacen una mención de qué es lo que debería de tener como básico elemental un registro
registro de detención, cuáles son esos elementos centrales en cuanto a temas de actualización, que esté actualizado permanentemente, que se cruce con diferentes bases de datos, que se garantice el acceso a la información y la privacidad y que tengamos mecanismos de control de este tipo de registros. Se habla también de programas de formación para funcionarios públicos, en específico en temas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se habla de que pues esta capacitación debe de ser para integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía. Aquí recuerden, estábamos hablando de una detención arbitraria. Y también, pues, cómo damos estas capacitaciones a Fuerzas Armadas. Aquí, como en todos los casos, se habla de estas indemnizaciones desde el daño material y desde el daño inmaterial. Y pues de pronto acá lo que vemos en otros dos casos que vienen adelante de estos y que hablaremos regresando del corte, estas ya son como más concretitas en el sentido de que aquí hubo una solución amistosa. Entonces, la solución amistosa incluyó también la parte de la reparación. Entonces, aquí sí ya fue como tú y yo nos pusimos de acuerdo, ya nada más que la Corte Interamericana nos valide si esa reparación cubre los estándares internacionales y si no estamos pidiendo cosas como que de pronto no aplicarían, ¿no? Por eso, si te parece, vámonos a nuestro corte comercial y ahorita platicamos sobre estas otras resoluciones y un par que nos quedan ahí pendientes. ¿Te parece, May? Muy bien, regresamos. Regresamos, estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos hablando sobre las sentencias de la Corte Interamericana, específicamente en tema de reparación. Todos los casos que estuvimos hablando antes de este corte, nos explayamos un poquito más porque de alguna manera era donde se fueron puntualizando en grosso modo muchas de estas medidas. Pero en los casos de aquí en adelante ya de alguna manera van retomando casi los mismos elementos que vamos a encontrar, obviamente nada más que cada caso en específico trae sus especificaciones. Por ejemplo, en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre se habla dentro de las medidas de satisfacción de la entrega de vivienda, se habla del otorgamiento de becas educativas y en las garantías de no repetición de un tema de realizar un seminario, ¿no? Para los servidores públicos. Aquí, como les decíamos, es una solución amistosa, entonces de alguna forma ya se habían puesto de acuerdo al momento de la sentencia, ya solo la Corte lo valida. El mismo supuesto es en el caso de Trueba, Arciniega y otros. Aquí se habla de proyectos productivos, de apoyos alimentarios y mejoras de mantenimiento a la vivienda para las víctimas, y en todo lo demás habla sobre lo mismo, capacitaciones, actos públicos de reconocimiento, publicación de las sentencias, que por eso ya lo vamos a omitir. En el caso Alvarado, Espinosa y otros, esta sentencia del 28 de noviembre del 2018, se habla y es donde vamos a ver en primer momento dentro de estas sentencias de la incorporación de cómo vamos a atender el daño al proyecto de vida, ¿no? También se habla, esto es donde empezamos a hablar del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, es decir, se le ordena al Estado mexicano tener este tipo de registros. En el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, la sentencia del 28 de noviembre del 2018, lo que podemos rescatar son, pues se habla otra vez de los mismos elementos, capacitaciones, se fortalecen temas de capacitaciones y la cuestión de atención médica y psicológica, ¿no? Porque vuelve a retomar la cuestión de publicación de sentencias y demás. En el caso Digna, Ochoa y familiares contra México, sentencia del 25 de noviembre del 2021, aquí se habla de otorgar un premio, también pues dentro del concepto de la labor de los defensores de derechos humanos, pero también se habla de ponerle el nombre a una calle en la ciudad de Veracruz, en el estado de Ciudad de Misantla, perdón, en el estado de Veracruz, y también aquí en la Ciudad de México, una calle que pues se llame Digna, Ochoa y Plácido. Se habla de crear un mecanismo de protección de testigos que van a intervenir en procedimientos penales y también otro de los elementos clave, pero aquí sí se habla de tener una reforma específica para pues dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales.
En los casos de Zompaxtle, Tepile y otros, como el de García Rodríguez y otros, sentencias del 7 de noviembre del 2022 y 25 de enero del 2023, de alguna manera vuelven a hablar como de las mismas tipos de reparaciones. Aquí en específico sí hablan de que cuando se haga la valoración de temas de arraigo y de prisión preventiva, está la obligación del Estado mexicano por parte de las autoridades para incorporar lo que conocemos como la interpretación conforme. Ajá, ¿cómo vas a revisar que esa figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa pues violenta los instrumentos internacionales y en todo caso el Estado mexicano debería de hacer la regulación correspondiente y atender pues sus compromisos internacionales? En el caso González Méndez y otros, esta sentencia del 22 de agosto del 2024 es el caso en donde May nos recordaba cómo hacen el nombramiento de una sala universitaria en el nombre de la víctima. Y los últimos dos casos que pues son los más recientes que tenemos en el sistema interamericano, que es el caso García Andrades y otros, sentencia del 22 de agosto del 2025. Aquí es una de las cosas que me parece que es donde podemos dar el brinquito, ¿no? Y también en las pasadas, cuando hablan de capacitaciones, ya no solamente habla de hay que dar capacitaciones a servidores públicos en estos temas, sino ya empieza a incorporarse la cuestión de y hay que medir que esas capacitaciones estén funcionando, porque si no, partiríamos de la idea, ¿no? De, bueno, ya tenemos cuántas sentencias y no has entendido con todas estas capacitaciones, ahora más bien hay que ver cómo funciona. Entonces, aquí en este punto también nos hablan de, en el caso García Andrade, de que hagamos un diagnóstico de las capacidades institucionales, por qué no están funcionando las instancias correspondientes, así como otro de los puntos bien importantes en temas de feminicidios, medidas a favor de la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio de sus madres y medidas a favor de las madres víctimas de feminicidio y de las madres buscadoras, ¿no? Ahí es donde ya se pone el referente de lo que nos está pasando en el país. Y finalmente, en el caso Asensio Rosario y otros, sentencia del 30 de septiembre del 2025, se habla de crear una adecuación y financiamiento del Centro de Salud de Servicios Ampliados de Soledad Atzompa, perdón, que es la comunidad de donde era la señora Asensio, crear medidas a favor de la accesibilidad lingüística en los servicios de justicia y salud y crear un registro nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Esto a grandes rasgos, todas las sentencias que tenemos hoy día en el ámbito interamericano y como vemos, en muchas ya van de alguna manera retomando lo mismo que habían hablado en otras sentencias, en algunas otras ya se habla de particularidades, pero ahora sí nos tocaría hacer como en estos breves minutos que nos queda. Bueno, tenemos sentencias, sí, ¿no? Obligaciones para el Estado, sí, pero ¿qué está pasando, no? Porque ahora en cuanto a la efectividad, estamos hablando de reparaciones para esas víctimas. ¿Cómo esas reparaciones nos podrían también servir a la colectividad, no? Ahí, May, ¿qué piensas? No sé si estoy triste y deprimida, porque, o sea, ya es como, ya en materia internacional ya te dicen, a ver, Estado mexicano, ya te dije que dieras capacitaciones y no sirven. Entonces ahora vamos a hacer un diagnóstico donde digamos, porque entonces eh, me parece que eso son muy claras las sentencias, las acciones. Me parece que son muchos los elementos que nos dan la tormenta perfecta para que las cosas no se hagan como se deben de hacer. Que pues falta de insumos, no hay recursos, no hay personal, hay personal que pues no está, ni siquiera entran con el perfil que deberían de entrar. Ahí ya es el primer problema, porque muchos, ya nos tocó en varios casos, litigando en temas de peritajes que dices, pero ¿cómo estás aquí? ¿Cómo entraste a trabajar con este perfil de perito que no tienes la capacidad, las habilidades? Y bueno, de ahí se van desprendiendo una serie de cosas que te digo, hacen la tormenta perfecta y pues tenemos todo para poder dar un poco de paz y de dignificar a las víctimas directas e indirectas. El Estado mexicano falta que pues se decida, que lo haga a través de sus organismos, porque tienen comisiones de ayuda y que
tampoco, ¿no? Ujú. Oye, ya está aquí mi recomendación, ya está aquí mi sentencia, ya está aquí. Híjole, déjame ver porque ahora necesito enviar esta burocracia, no sé, realmente si me preguntas, no sé qué les impide el brindar la ayuda que ya está en un papel y que te obliga a hacerlo. No sé, hoy te lo puedo decir, no tengo idea de por qué no lo hace. Ujú. No sé, ¿tú qué Como, opinas? sí, como que el Ujú, desafío es mayúsculo, ¿no? Porque no estamos hablando de, oiga, es que como que lo necesito. No, ya te dijeron que eres penalmente, eres ujú. internacionalmente responsable. Ya es tu obligación atenderlo. Y lo que sí me parece que podríamos rescatar, sin lugar a dudas, todas estas sentencias están sujetas a revisión. Todavía el Estado mexicano tiene un procedimiento de análisis por parte del sistema interamericano para ver qué está cumpliendo y qué no, etcétera. Pero también desde un ámbito interno, ya a nivel nacional, me parece que estas sentencias sí forman un parteaguas para que quien ya litigamos acá, ya digamos en sede interna, esto nos sirva de parámetro, porque bien lo dices, ¿no? Al final, cuando hablamos de una afectación de un hecho victimizante que incide una desaparición en un tema de salud, no lo asumen las autoridades. No dicen, no, y bueno, ¿yo por qué te tengo que pagar el médico? Pues porque lleva 15 años desaparecido y esa persona ya trae afectaciones médicas, ya trae afectaciones emocionales y es por tu culpa, Estado, ¿no? Entonces no puedes solamente lavarte las manos. Más allá de que evidentemente son instrumentos que sí son de referencia, ¿no? Para todo agente de Estado y porque son criterios orientadores, sí son pautas que los agentes estatales tienen que voltear a ver. De verdad, lo que dice May nos ha pasado en capacitaciones de funcionarios públicos que no conocen estos instrumentos. Puedo entender y hoy este programa nos ayuda para pues traer información a la población, pero esta información la deberían conocer a detalle los servidores públicos y no lo están haciendo. Entonces, sí hay que empezar a movilizar al Estado para decir, aquí hay una obligación. Y si tú no atiendes esto, va a haber muchos más casos. Estamos hablando de 17 casos que tenemos en este ámbito internacional, 16 con reparaciones y parecería que el Estado mexicano es como, ay, no sé nada, ¿no? No sé si has visto que hay tan solo en un tema del registro de desaparecidos, hay ahorita un meme que le están preguntando al ejecutivo del país, ¿cuándo vamos a saber cuántas desapariciones hay? ¿Cuántas personas desaparecidas hay? Hoy día, a pesar de un registro nacional, no lo sabemos. Pues ahora imagínense todos los demás insumos, ¿no? Pero bueno, trajimos esta información y con esto cerramos este bloque de sentencias porque queríamos precisamente que la población conociera pues estos elementos tan importantes, ¿no? May, ¿con qué cerramos ya para irnos rápidamente? Bueno, pues primero, gracias por escucharnos en estos programas de las sentencias y los invitamos a que las lean, las conozcan y si no las quieren leer, escúchenos. Muy bien. Pues no nos queda más que despedirnos. Esto fue Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org, los videos a través de CIMAC TV, YouTube y el número de cabina 55 35 08 47 61. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.